Conexión 2020, donde tú quieres estar. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Conexión 2020? Felices en este nuevo año, ya estamos en el 2021, ya dimos un paso, bueno, y esperando que este año esté lleno de bendiciones, de sorpresas, que por lo menos que ya pase un poco pues esta situación de encierro y de tanta cosa que ha sucedido durante el 2020. Janet, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en este 2021? Hola Francia y todos nuestros amigos del Magazine Conexión 2020, pues yo feliz, además de seguirlos acompañando, ojalá durante mucho tiempo, durante este año, y esperando que todos se encuentren muy bien, que tengan una energía muy positiva en este proceso que nos estamos de nuevo, digamos que readaptando y que nos sigamos cuidando y que sigamos pues entendiendo para qué nos están enviando como este mensaje. Sí, todas las situaciones adversas que se presentan en la vida realmente nos dejan un aprendizaje. Todo esto nos está potenciando. Dicen que las grandes transformaciones de la humanidad se ha dado a partir de los virus y las bacterias. Han habido cambios en la parte genética de los seres humanos dentro del transcurso de la historia. O sea que de pronto todo esto también nos está ayudando a una transformación no solamente genética, pero que favorezca también la parte espiritual, la conciencia y sobre todo que el hecho de ser mucho más humanos, más espirituales, y les cuento que a nivel planetario, a nivel global, hay cantidad de escuelas trabajando a nivel espiritual por, digamos, ayudar a ese proceso de reeducación del ser humano para entrar en estas nuevas etapas de transformación de la especie como seres humanos. ¿Por qué? Dejamos de ser bestias salvajes, bestias pertenecientes, digamos, al reino animal, aunque en los animales hay mucha nobleza, pero vamos siendo de una parte, digamos, instintiva para convertirnos en verdaderamente humanos, en seres espirituales, aclarando que el hecho de ser espiritual no es que quiera que sea una persona totalmente religiosa, fanática o sectaria, no, la espiritualidad no tiene nada que ver con lo sectario, fanático, nada de esto. Son los procesos de potencialización de las capacidades que tenemos internamente, esas virtudes, esas condiciones nobles que hay dentro de un ser humano, Janet. Claro que sí, Francia, y de verdad que nosotros desde nuestro magazine estamos y continuaremos llevándoles estos temas de tanto interés, también como para despertar un poquito esa parte de la conciencia, esa parte como también del conocimiento, y muy felices de verdad de continuar con ustedes. Y a propósito pues de todos estos temas un poquito candentes y un poquito diferentes, vamos entonces hoy con nuestro tema del día que está bien candente. Sí, Jan, el propósito, como decías, de Conexión 2020 es llevar otra visión acerca de las situaciones y cosas que se presentan en la vida diaria, una forma de verlo diferente desde un mirador espiritual. Y es importante que nosotros tengamos ese espacio y Conexión 2020 desde nuestro magazine está trabajando por llevar otra visión diferente de la vida acerca de lo que sucede a diario. En este caso tenemos un tema súper candente y es el aborto. Ahorita pues con la ley que se aprueba en Argentina y está pues todo el mundo en un boom porque realmente se aprueba esta ley del aborto y bueno, muchas personas están felices, otras están en contra, pero bueno, vamos a ver desde la visión espiritual cómo se vería la situación y esta condición del aborto. Pero quiero hacerle una pregunta, Janet, ¿usted está de acuerdo con el aborto? Pues realmente no, Francia. Yo pienso que desde cualquier punto de vista, el aborto, pues digamos que no es algo muy grato, digamos, para la parte, desde la parte humana. Tiene muchas visiones, desde la parte religiosa, desde la parte legal, desde la parte social, pero en definitiva yo pienso que una vida es un milagro, desde la parte de la concepción ya es un milagro. A algunos no les gustan tanto esos milagros, entonces quieren deshacerse de ese milagro, pero también entendiendo de que cada persona tiene
su mundo diferente, y algunos alegan, por ejemplo, que si es el cuerpo de ellas, sobre todo en el caso de las mujeres, pues entonces ellas pueden decidir. Pero si lo vemos desde una parte más profunda, digamos que no es precisamente, es una parte muy soberbia decir que este vehículo maravilloso que nos han prestado para que podamos sentir, para que podamos amar, para que podamos ver, digamos que no es del todo de propiedad de uno, sino que es también como para cuidarlo. De hecho, el cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo prestado, es decir, es un cuerpo que nosotros tenemos para vivir unas experiencias en este planeta Tierra. La misión de todo ser humano en el planeta Tierra es vivir experiencias para desarrollar capacidades y potencialidades y volverse un humano iluminado, un ser humano más consciente, más espiritual. A través de cada experiencia vivida, ratos desagradables, agradables, experiencias difíciles en la vida, nos permiten ir desarrollándonos completamente, integralmente como seres verdaderamente humanos. Esa es la misión, y la misión del servicio, acompañado de la misión del servicio. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, escuchamos, no, es que qué pesar, yo no voy a traer un niño a este planeta a sufrir, entonces mejor lo aborto. No, es que es mejor. Resulta que los grandes científicos, los grandes que han transformado la historia de la humanidad han sido niños que han vivido en situaciones totalmente precarias, personas que han aguantado hambre, que han sido difícil su vida y sin embargo se han desarrollado, han crecido y han transformado las sociedades, porque realmente las experiencias duras de la vida, las situaciones difíciles son las que realmente nos permiten avanzar y crecer. Ahora, el decir que no es para que no sufra, resulta que el sufrimiento es una condición, pero el dolor es otra. El dolor nos permite despertar conciencia, nos permite crecer, el sufrimiento es opcional. A veces hay niños que vemos sin zapatos, vemos el caso de los indígenas, son felices sin zapatos corriendo por los bosques y la gente, ay, no, esos niños como sufren sin zapatos. Póngale un zapato si se va a sentir cómodo, se va a sentir bien. Así que el sufrimiento es relativo, dependiendo de cómo nosotros vemos las cosas. Hay gente que no necesita sino un pantalón, una atarraya, irse para el mar a pescar, lo vemos en la costa. No necesitan grandes lujos y son felices sacando el pescado, poniendo en la parrilla, comiendo, y esa es su vida y es feliz. Entonces, el asunto de felicidad es muy condicionado dependiendo de lo que cada persona piense. Entonces, volviendo al tema del aborto, desde que se inicia la concepción, desde que se inicia el espermatozoide se une con el óvulo, en ese momento hay fecundación y en ese momento ya hay un ser que se está formando. A veces despreciamos por este asunto materialista que viene de atrás, donde decimos que no, es que un embrión es una cosa o que eso no es realmente una vida. Pues sí, en la ciencia espiritual y en lo que hemos visto, todo lo que vibra es vida. Incluso las piedras se ha comprobado científicamente y espiritualmente que es una condición de conciencia vibrante en forma de piedra. Un árbol vibra en forma de árbol, o sea que todo lo que tenga vibración es vida, o sea que no solamente la vida es lo que pueda haber que se mueva, camine, no, hay vida, hay muchas manifestaciones de vida. Entonces, en el asunto de la vida, cuando decimos que un embrión no tiene vida, pues estamos muy equivocados porque no solamente allí hay una frecuencia vibratoria ya en ese momento, sino que también hay una construcción desde el esperma al óvulo, que empieza el proceso de división celular y ya hay vida. Es más, allí ya hay un ser encarnado conscientemente que está tratando de construir su propio cuerpo. ¿Cómo lo construye? Con la parte genética de la madre, la parte genética del padre, está empezando a construir su propio cuerpo porque es lo que necesita para vivir en este mundo de las experiencias, desarrollarse, evolucionar como tal. Entonces, ese desde el momento ahí es cuando ya hay vida. Y si una persona dice, no, yo voy a atentar contra ese ser, voy a asesinarlo porque realmente es un asesinato, entonces realmente ahí estoy atentando contra las leyes naturales, contra la ley de la evolución, contra la ley del desarrollo de la vida como
como tal en el mismo planeta. Entonces, cuando nosotros desconocemos las leyes espirituales, la ley de atracción, ley de causa y efecto, la ley de evolución, pues es muy fácil hablar desde cualquier punto de vista superficial, desde el punto de vista psicológico, pero todas estas personas que están hablando del asunto no han ido mucho más allá a estudiar los procesos de leyes espirituales, de leyes universales, y fácilmente pueden decir, no, es que eso no es un asesinato, simplemente me deshago de una masa y ya. Entonces, realmente es muy candente, pero también el asunto es muy kármico, porque el hecho de asesinar a otra persona, acabar con la vida de otra persona, eso genera una respuesta inmediata de vuelta, ¿sí? Que es lo que llamamos dentro de la ley de karma o ley de acción y reacción. Toda acción produce una reacción igual y contraria. Entonces, pueden decir, no, no, es que yo aborto y eso no es nada, pero en el fondo, muy en el fondo de su ser, en su parte espiritual y psíquica, allí va a quedar el remordimiento, va a quedar una sensación de, digamos, de delito que a lo mejor va a aparecer después como una situación de angustia, depresión, que de pronto en la inmediatez no se dé cuenta, pero cuando ya haya una madurez mental, ahí viene como un trauma y va a ser mucho más doloroso, Janet. Sí, Francia, definitivamente es una posición muy complicada, digamos, para muchas personas desde la parte, como tú decías, espiritual, kármica también, y también una posición muy facilista de las mujeres para decir, bueno, cierto, simplemente me deshago de esto, una posición también a veces egoísta, porque es simplemente no querer algo y entonces quitarlo del camino sin entender que hay un proceso, además de una formación, hay un proceso bien complicado no solamente para la mamá, para el bebé, sino como para todo el entorno, también desde la parte médica, porque muchísimas mujeres en las estadísticas han muerto debido a una práctica mala de un aborto, digamos, las secuelas psicológicas también que tienen las mujeres en este aspecto. Así que son demasiadas situaciones o demasiados temas que tengan que ver con esta parte de la práctica del aborto, que pues que definitivamente no es como algo que se diga que es muy bueno para las personas. Sí, hay varias visiones. Por ejemplo, se dice que no, que la mujer queda embarazada y que definitivamente no quiere tener el bebé y que lo quiere abortar. Pero hay una pregunta, existen muchos métodos anticonceptivos que pueden ayudar a prevenir esa situación. Si una mujer es demasiado fértil y un método no le funciona, pues utilice 2 o 3 o 4, ¿cierto? Que utilice Hay muchos, sí. hay muchos, se puede utilizar varios a la vez, que el condón o que las pastillas al mismo Y tiempo. los hombres también, Francia. Y Digamos que también esta es posición eficaz. también ha sido un poquito machista en el sentido de que los hombres, digamos, están siendo fértiles todo el tiempo, mientras que las mujeres solamente tenemos unos ciclos. Así que también es como cuestión de conciencia de parte, bueno, de parte de hombres y mujeres. Claro que sí, el asunto se va desde la educación. Hay que empezar a educar precisamente para que esa situación no se presente. Y volviendo al caso de los métodos, sí, hay muchos métodos, escuchaba algunas entrevistas que han surgido esta semana y alegaban de que no, pero es que hay unos métodos que no funcionan y vuelvo y repito, se pueden utilizar varios métodos al mismo tiempo si es que es demasiada la fertilidad, pero también pueden utilizar, el hombre también puede ser consciente de hacer ese proceso, digamos, de prevención y eso parte desde la educación, pero es más un sentido de responsabilidad de parte y parte, algo muy importante que es el trabajo en las emociones, el control de las emociones, desarrollar conciencia en este caso. Bueno, también dicen que no, que hay, que porque el bebé viene mal formado, que porque el bebé viene con problemas, por O ejemplo, producto de una síndrome de Down. violación. Claro, también he visto mujeres, en el caso mujeres cercanas que han estado embarazadas y los médicos le han dicho, no, hay que abortar ese bebé porque viene con síndrome de Down. Entonces he visto que esta persona dice, no, yo no aborto, yo lo voy a tener, decido tener el bebé con síndrome de Down y lo tiene y pues ese bebé se convierte en la bendición de la familia, en el amor de la familia, luchan por él y fuera de eso le están dando la oportunidad a ese bebé de venir en esa forma corporal porque lo necesita. Cada ser humano que viene en determinado cuerpo es porque necesita vivir esa experiencia para un desarrollo de conciencia o una evolución.
todo depende mucho de por qué se está viviendo la situación. Además, el aprendizaje de la familia también es grande cuando tienen una experiencia de este sentido. O sea que si nosotros vivimos las experiencias de la vida desde el aprendizaje, desde que todo sucede por una razón, pues ya no vamos a tener como esa mente tan criminal de decir, bueno, yo mato, asesino, elimino la parte, digamos, de mato un bebé, tal cosa, porque es un ser que se está desarrollando. Entonces, es muy importante y la recomendación es que hay que analizarlo todo desde un mirador de espiritual. Y no hablemos desde el pecado, desde el miedo del pecado, no, hablemoslo desde las leyes universales, porque esas son las que nos dan a nosotros realmente las bases de lo que sucede. Y nada es determinante en la vida. Entonces es muy importante pensar a la hora de actuar. Si se va a tener, digamos, una relación sexual, piensen en qué va a suceder después. Utilicen métodos anticonceptivos si es que no se quiere tener, digamos, bebés, o si por el contrario, si hay un peligro en el que la mamá pueda perder la vida, bueno, que haya una intervención, pero eso sí, profesional de un médico y que revise qué condiciones son favorables o desfavorables, pero no irse a la ligera, que porque un movimiento X le dio por decir que hay que abortar y todo mundo en masa, para un lado y para el otro, diciendo sí, apoyemos sin saber qué. De hecho, he escuchado muchas noticias esta semana y uno se expone a escuchar esa argumentación y no hay una lógica en lo que se dice, no hay un trasfondo en lo que se dice. Lo único que se escucha es que hay que abortar porque todo es un patriarcado y la culpa es del patriarcado, pero no se ha analizado a profundidad lo que significa la vida, lo que significan las leyes espirituales y todo. Realmente, bueno, ahí hay mucha tela para cortar, y para hablar del asunto, pero la invitación es a que vayan un poco más allá de lo simplemente psicológico, de lo simplemente material, y que analicemos un poquito la situación desde un punto de vista espiritual. No lo miremos desde lo fanático religioso, no, ir más allá desde esas leyes de la vida, de esa comprensión natural de lo que significa la vida en este planeta Tierra. Vuelvo y repito, venimos aquí es a la experiencia, al desarrollo de capacidades y potencialidades y a ser mejores seres humanos. Este planeta no va a ser un planeta de ángeles, ¿cierto? Porque todos los que vienen aquí vienen con una condición, un desajuste mental, un desajuste emocional, y venimos precisamente para eso, para corregirlo, para perfeccionarnos en el planeta Tierra. Y todos venimos aquí es a eso, a mirar esas debilidades, esas fortalezas, y a eliminar debilidades y a fortalecernos como seres humanos evolucionados. Eso es lo que se pretende en esta nueva, digamos, visión de la vida espiritual, Janet. Claro que sí, Francia, aquí sin juzgar y sin señalar y sin reprochar absolutamente nada, porque pues también son procesos muy personales, pero también es cuestión, lo veo yo, Francia, como el amor propio, ¿no? Las mujeres, pues digamos que somos las que podemos dar vida, las que podemos dar luz, no castrar esa posibilidad, no quitarnos esa posibilidad de dar luz. Muchas mujeres le tienen miedo a tener un bebé y realmente, pues yo como mamá digo que es la experiencia más maravillosa del amor absoluto que puede haber. A veces son también como el miedo a enfrentarse, ¿no? Es como también la ansiedad a qué puede pasar, y también es cuestión de tener un poco de fe y de confianza en uno mismo. El amor propio también en cuestión de que las mujeres nos tenemos que cuidar también en el sentido de que no estar por complacencia también, sino como tú dices, controlar esas emociones, y también esa relación de la pareja es muy importante, que el hombre esté apoyando, que no esté simplemente por tener una relación sexual y ya. Así que de verdad que este tema tiene muchas aristas, tiene muchas visiones, y pues también es muy importante que ustedes desde allá, desde su casa, pues puedan opinar en nuestro programa, en nuestro canal de YouTube, puedan dejar sus comentarios. Sí, Janet, de verdad pues que este tema da para mucho, es muy largo, casi que podríamos decir que un programa completo. Pero bueno, es muy importante hacer este llamado a la conciencia desde un mirador espiritual. Bueno, Janet, vamos ahora a nuestra sección de bioconexión, y hoy traemos una persona invitada que nos va a hablar de un tema muy importante y un tema que también hay muchos mitos y también genera mucha controversia, y es el de las venas varices.
hoy nos acompaña el doctor Davinson y nos va a aclarar un poco sobre el asunto de la vena varis, porque es que eso es lo más alarmante para muchas mujeres, porque eso causa, tras de que muchas molestias, también hay muchos mitos en ello. Entonces vamos a verlo. Bioconexión 2020, donde tú quieres estar. Hola amigos de nuestra sección de Bioconexión, en nuestro magazine de Conexión 2020. Hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial a nuestra sección. Él es el doctor David Osorio Lozano. Él es médico cirujano vascular y endovascular. Ha tenido varios reconocimientos internacionales y hoy es nuestro gran invitado en nuestra sección. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien y sobre todo muy honrado por la invitación, por supuesto, por hacer parte de su programa. Doctor Davinson, qué bueno tenerlo en nuestro programa porque sabemos que usted es una persona que es muy reconocida a nivel nacional e internacional, también egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira y de Cartago, ¿sí? Entonces vamos ahora con nuestra primera pregunta, bueno, que es la que nos hacemos a diario muchas mujeres y hombres acerca de las venas várices. ¿Cómo nacen las venas várices o por qué se producen las venas várices? Muy buena pregunta. Resulta que las venas várices nacen desde que a mí me estaban fabricando en la barriga de la mamá. ¿Cómo así? Las venas se construyen siguiendo la información que tenemos en la herencia. Entonces, si mamá o papá tienen varices o alguien en la familia, es decir, hermanos de mamá o papá, en mi caso es decir, tíos, primos, abuelos, hermanos, pues todos compartimos la misma información genética, ¿no? Entonces, cuando me están construyendo en la barriga de la mamá, las venas no se construyen, digamos, normales, delgadas, sino que se construyen muy anchas y con la tendencia a dilatarse durante la vida. Entonces, es muy frecuente que la gente diga, yo no tenía y me dieron. No, posiblemente es un error. Sí las tenía, lo que pasa es que no las veía o no las sentía. Eso es clave porque a veces las personas suponen que tener venitas pequeñitas, estas arañitas, que el nombre correcto es telangiectasias, no, yo no tengo varices, yo tengo son arañitas o venitas. Eso es un error, pues porque la causa de las venitas pequeñas es la misma causa de las varices grandes como tal. Entonces, no es que estén más o menos enfermos, sino que desde que estoy pequeño, es decir, desde que estoy un bebé, me están construyendo literalmente en la barriga de la mamá, ya tengo la información genética. Lo que pasa es que hay ciertas condiciones que hacen que esas venas se empiecen a ver y que antes no se veían. Por ejemplo, trabajar de pie. Entonces, acelera algo que yo tenía pero no veía. Por ejemplo, hay personas que son gorditas y que en algún momento bajan de peso porque son juiciosas, hacen dietas, hacen ejercicio, en fin, entonces bajan la cantidad de grasa que tienen en la piel. Entonces, lo que antes estaba tapado, sí, oculto debajo de una capa de grasa, ahora se ve. Les dicen, uy, me dieron. No, ya las tenía, pero no las sentí. Más cosas. Hay personas, por ejemplo, que tienen niños, entonces durante el embarazo tienen unas piernas hinchadas, les duelen las piernas, y después del embarazo, por supuesto que siguen con síntomas, entonces dicen, me dio en el embarazo. No, este tipo de situaciones aceleran la aparición de una enfermedad que generalmente por herencia aparecería después, pero estas cosas la traen antes. Claro que sí, doctor, qué bien. Bueno, una pregunta, usted es un referente a nivel nacional e internacional sobre la parte endovascular, ha salvado muchas piernas, ha mejorado la calidad de vida de muchísimas personas. Cuéntenos cómo ha sido este proceso. Este proceso ha sido una situación bastante dolorosa personalmente porque durante muchos años he tenido que estudiar en varios países para poder hacerlo. Se hace sin ningún problema, por ejemplo, en Europa, pero en Colombia es un reto, porque en Colombia tenemos una dificultad que es la seguridad social que suele ser lenta, pone barreras, en fin. Entonces, inicialmente, la posibilidad de salvar piernas y sobre todo personas era muy escasa porque estaba la intermediación de la seguridad social, entonces no tenía contacto con los pacientes, pero ahora es mucho mejor porque aprendí que
no hay que lidiar o intentar cambiar a la EPS, sino informar y educar y estar muy cerquita de los pacientes. Entonces ya cuando los pacientes empezaron a ver que sí se puede, empezaron a consultar antes. Entonces ya no consultaban cuando era una tragedia, cuando había grandes úlceras, sino cuando había pequeños cambios en donde la cirugía es mucho más posible de salvar piernas. Para darles un ejemplo, por ejemplo, cuando llegué a Colombia en el 2017, la posibilidad de salvar una pierna era cercana al 10-12%, porque tristemente lo que lleva a una pierna a amputarla es una causa que también lleva a que falle el corazón, fallen los riñones, falle el cerebro. Entonces, no es una falla aislada. Entonces, cuando un paciente llega tan mal, se amputa y en los siguientes meses, antes de un año, posiblemente fallecerá, porque es que es una enfermedad muy avanzada. Actualmente, la posibilidad de salvar personas que consultan a tiempo, cuando logran identificar los síntomas que ya les hemos enseñado, ha subido al 70%. Entonces es un cambio maravilloso. Por supuesto que seguimos teniendo problemas por lo mismo, porque tenemos un intermediario que es lento, que es burocrático, que, en fin. Pero los resultados han sido muy buenos, sobre todo de tranquilidad, pues por supuesto inicialmente del paciente, porque tiene 40, 50, 60 años y ya puede continuar trabajando, sosteniendo su familia con las dos piernas. Y eso lo cambia por la situación inicial, que era esta persona de 40, 50 años condenado a estar en una silla de ruedas. Entonces, es una persona que es una tragedia social porque ya no puede trabajar. Si tiene niños pequeños, ellos ahora tienen que asumir el rol de cuidador, entonces ya es una carga y esa persona primero se deprime, segundo, toda la familia sufre. Entonces, no es solamente salvar una persona, no es solamente salvar una pierna, sino que es salvar un entorno familiar que realmente eso es lo que motiva a que estemos intentando, por ejemplo, llegar a todos los pacientes. Todos mis pacientes tienen mi teléfono y chateamos muy frecuentemente. Por lo mismo, porque siempre hay preguntas que para resolverlas hay que pedir cita con el especialista, hay que hacer unas colas enormes, no. Entonces, la velocidad en esto es esencial. Entonces, por eso nos centramos en que el paciente coja el teléfono, escriba y en 2-3 minutos ya tiene la respuesta. Claro que sí, Doc. Bueno, también esta parte nos gustaría saber, usted trata la parte de la escleroterapia. Este término, digamos, ¿a qué se refiere? Este es un término muy utilizado, pero muy utilizado libremente, con una libertad que también es peligrosa. Resumo, la escleroterapia es un término que significa que esclero es cerrar, significa que se cierran ciertas venas con el objetivo de que la circulación se derive por otro lado y que esas venitas se desaparezcan. Esto es un tratamiento bastante primitivo porque tiene, no sé, 20, 30, 40 años, en donde se suponía que eso curaba la enfermedad. Con el tiempo se han venido mejorando las técnicas, entonces ya se habla de microescleroterapia, que sigue siendo un tratamiento primitivo y bastante incompleto, y que lastimosamente se usa como bandera de batalla, como objeto de ser de muchos garajes. Entiéndase, garajes, un sitio en donde inyectan venitas, donde chuzan venitas, y el que lo hace no es un cirujano vascular. Explico. Por ley, y ojo que esto tiene connotaciones de riesgo de cárcel, por ley, cualquier cosa que yo le haga a una persona y que pase la barrera de la piel, una inyección, en este caso, por ejemplo, se considera un procedimiento invasivo, es decir, cirugía. Por tanto, la escleroterapia es cirugía sin ninguna diferencia, como por ejemplo una apendicitis, una cesárea, bueno, cirugía cualquiera, ¿no? Esto es muy importante entenderlo porque les pongo un ejemplo. Cuando alguien está enfermo, bueno, ahora que estamos tan atacados por el coronavirus, se siente muy mal, va a urgencias y lo primero que hacen es canalizar una vena, coger una vena y por esa vena meter medicamentos, suero, porque cualquier cosa que se ponga por una vena circula en el cuerpo al 30 segundos, un minuto. La escleroterapia, cuando se hace por una persona que no es un cirujano, y ojo que los médicos generales tampoco lo pueden hacer, la escleroterapia tiene riesgo de trombosis y de muerte. Bien, entonces es muy importante
entender que esto no se debe hacer por una persona que no sea un cirujano vascular, además. ¿Por qué? Porque hay cirujanos, por ejemplo, de ojos. Entonces yo soy cirujano vascular, pero no podría ponerme a operar cataratas, ¿no? No sería normal. Pues es exactamente igual cuando un paciente se opera por un cirujano que no es vascular y se opera de una cosa vascular, ¿no? Claro, y normalmente uno ve que las personas dicen, ay, me salió una arañita, voy, me inyectan, entonces se empiezan a inyectar y bueno, en el momento desaparece, pero también es cierto que esas arañas vuelven y aparecen en el mismo sitio. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué vuelven a aparecer? Resulta que cuando resolvemos la causa, el efecto se resuelve. Es decir, si yo tengo hambre, como, se me quita el hambre. Si yo tengo sed, tomo agua y se me quita la sed. Cuando yo tengo varices y no resuelvo la causa, pues vuelve y me salen las varices. Recordar que las varices es una enfermedad. Bien, como cuando uno tiene gripe, o cuando uno tiene una fractura, o cuando uno tiene, no sé, sinusitis. Es una enfermedad como tal y se tiene que resolver la causa. ¿Cuál es el problema? Resulta que la causa de la insuficiencia venosa son venas anchas. Bien, cuando las venas son anchas, todas las venas son anchas, la sangre cuando tiene que subir de los pies hacia el corazón que está latiendo arriba, sube de una forma muy lenta. Cuando las venas son delgadas, la sangre sube súper rápido y entonces no hay síntomas, no hay dolor, no hay varices, en fin. Pero cuando las venas son anchas, recordar que me fabricaron con las venas anchas, la sangre va subiendo, subiendo, subiendo y en algún momento es como llenar el tanque de la ropa. Cuando alguien tiene que lavar ropa, entonces abre la llave y sale un chorro grandote, pero el tanque en sí se llena muy lento y no puede irse, y al rato regresa y el tanque sigue llenando. Pues estos son las venas. Entonces cuando las venas van conduciendo la sangre hacia el corazón, el flujo es muy lento. Y pasa lo siguiente, que por esto las venas no se resuelven con pastas. Cuando la sangre sube, pesa mucho, y cuando el peso le gana, se devuelve. Por tanto, las venitas que van entregando la sangre para que se vaya y busque el corazón, en este caso reciben una contravía, reciben una inundación. Por eso empiezan a ponerse grandes y se ven. Si yo no resuelvo la causa de que la sangre se devuelva, yo simplemente voy tapando y voy disimulando el problema. Es decir, tengo una inundación y yo cierro mi puerta, pues se me mete por la ventana. Tengo unas venitas, inyecto de una forma muy irresponsable cualquier tipo de venita, pues esa no está cerrada, pero la vecina sí. Entonces, esto es absolutamente esencial entenderlo, por eso les digo que nos centramos fundamentalmente en que las personas entiendan, porque lastimosamente las personas cuando van a un garaje, el del garaje es alguien que trabaja en medicina estética, un médico general, en fin, y no entiende este concepto. Bueno, definitivamente también es muy importante esta parte de cómo usted hace ver esta parte de las venas con un lenguaje tan sencillo y tan práctico, que también veo yo que, como decía Francia, es cuestión como de educación, ¿no? Como decíamos hace un momento, curar cualquier cosa necesita trabajo en equipo. El médico o el enfermero o el terapeuta o el que sea hace una parte, pero el paciente tiene que hacer la otra. La causa más frecuente de falla en el tratamiento de cualquier cosa es que el paciente no hace su parte porque supone que tomándose unos medicamentos o, bueno, generalmente tomando medicamentos, con eso se alivia y no es verdad. Entonces, cuando el paciente está completamente informado, cuando sabe qué tiene, cuando sabe qué hacer, se cura. Entonces, esa es la base fundamental de toda medicina, por supuesto que de vascular más, pero nos centramos en eso. Nos centramos en que el paciente haga su parte y que, por supuesto, hacer su parte significa que siga las instrucciones, que se tome los medicamentos cuando pues tiene que tomarse,
que se opere cuando se opere, que resuelva las dudas y que nosotros podamos estar a un lado, pues por supuesto para tener comunicación y curarlo. Esto es un concepto muy importante porque cuando uno tiene, repito, gripe, por ejemplo, que está tan de moda, uno tiene síntomas, mocos, le duele la cabeza, tiene fiebre, un tiempo. Se pasa la enfermedad y yo ya me alivio. Pues con las varices es igual. Lo malo es que la gente, por ejemplo, supone que esto se cura con sesiones. Eso no se cura con sesiones, es una cirugía. Entonces, si yo tengo una mamá embarazada, no le puedo decir al ginecólogo, ¿en cuántas sesiones me hace la cesárea? No. Esto no se cura así. Entonces, si el paciente entiende y sigue las instrucciones, pues por supuesto que se cura. También, por supuesto, si el terapeuta hace lo que tiene que hacer. Esto es una disyuntiva, pero es un poco triste. En Colombia se siguen arrancando venas, por ejemplo. Entonces, si el terapeuta arranca las venas, pues por supuesto que no es lo mejor. Entonces el paciente tampoco va a aliviarse, ¿no? Sí, yo creo que precisamente esa era la pregunta que le iba a hacer, porque normalmente en las cirugías, en las EPS, lo que hacen a las personas es mandarle a quitarle la vena, le hacen una cirugía y pues considero dentro de mi sentido común que cada vena es necesaria y si se la quitan a uno, pues Totalmente. va a generar un problema mayor. También lo otro, y es que cuando aparece ya, digamos, la llaga, por decir así, o la úlcera, que eso es tan difícil de curar, eso es posible a través de las cirugías que usted hace, eliminar completamente esas llagas que aparecen, porque pues conozco varias personas y varios casos en los que han luchado por años, han ido a EPS, han ido a un lugar, han ido al otro y esa llaga permanece allí. Y bueno, la única recomendación de las EPS es no, vaya, sáquese la vena. Entonces, con usted es posible curar esas, digamos, llaguitas que aparecen o De aquí están sus úlceras. otras. Mire, Sí. repito los ejemplos porque para uno poder entender tiene que cambiar el paradigma. Entonces, repito e insisto que para uno aliviarse tiene que resolver la causa. Tristemente, curar una llaga, una úlcera venosa, es la cosa más sencilla del mundo. Es sorprendente, pero así es. Yo en estos días comentaba en otro programa que mi récord personal, no sé, seguro que hay gente que tiene más años, pero mi paciente con mayores años sufriendo de una úlcera fueron 53 años. Entonces, imagínense Wow, uno con 53 años con un pie con una úlcera. dolorido, húmedo, con una llaga, con una úlcera, huele mal. Mm. Y los hijos y los nietos habían conocido a esta paciente mía y en 2 meses estaba curada. Entonces la señora, muy enojada, me decía, ¿pero por qué no me habían curado? Yo no le puedo responder eso porque no soy quien la trató. Pero curar una úlcera es sorprendentemente fácil. Y aquí insisto, necesitamos un equipo de paciente y terapeuta, en este caso médico, en este caso cirugía endovascular. Cuando eso trabaja, sí, o sea, una úlcera se cura en 2 meses, unas varices se curan en, no sé, 3, 4, 5 semanas, pero es una cuestión de, uno, entender qué es lo que pasa, dos, hacerlo, y tres, si hay dudas, resolverlas. Eh, Resolviendo también la otra parte de arrancar las venas, la cirugía vascular nació como una necesidad de que la gente no se muriera en la guerra. Eso es muy importante porque la cirugía vascular, o sea, cuando la gente le pegan un tiro no se muere generalmente en las guerras, no se moría porque el tiro dañaba un montón de estructuras, sino que se moría súper rápido porque dañaba el sistema vascular. Entonces, los cirujanos de su época, generalmente principalmente en la guerra de Corea, dijeron, uy, si arreglamos esta vena o arteria, el paciente no se muere. Entonces, a partir de ahí se empezó a desarrollar todo lo que hoy conocemos como cirugía vascular y luego salió lo que hago yo en este caso, que es cirugía endovascular, algo más tecnológico. Claro que sí. Ay, De- doctor, ¿Perdón? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Perdón, lo interrumpí. De esa época nace el concepto, bueno, incluso de antes, 1700, 1800, recordar que los cirujanos viejos en la época de 1800, en fin, en Inglaterra eran carniceros. Entonces eran muy hábiles con bisturís, con cosas que cortan, y se los utilizaba para poder
tener esa cabeza fría y esa sangre fría para poder aliviar a alguien y para poder operar a alguien. Pues desde esa época se supone que arrancar una vena repara el resto del sistema. Eso suena chiste actualmente, pero fue una cirugía que lastimosamente se sigue haciendo. Se supone que si uno arranca una vena, las otras ven y por miedo funcionan bien. O sea, en serio funciona así de raro. Entonces, insisto, recordar que todas las venas están mal fabricadas. Si yo arranco una vena, primero destrozo parte del sistema del paciente. Entonces, tiene una vena enorme que antes estaba en su sistema, en su pierna, pero que ahora la han arrancado literalmente y destroza otras muchas venas que están conectadas con esta vena principal. Pues esas otras venas sangran. Entonces, duele muchísimo, hay grandes hematomas, la recuperación es muy lenta, pues porque es un destrozo importante. Tristemente, después de semejante cirugía, los pacientes empeoran porque lastimosamente, pues no se ha reparado el problema. Entonces, esa es la razón por la que tristemente muchos pacientes llegan después de cirugía de EPS peor. Antes no tenían trombosis, ahora sí. Antes no tenían úlceras, ahora sí. Antes no les dolía tanto y ahora sí, pues porque tristemente ese concepto de por allá 1800 se sigue utilizando actualmente. ¿Cuál es la diferencia? Que reparamos el sistema más grande, las venas que pues podemos ver y que podemos poner un láser que es del tamaño de un nylon de pescar, es un hilo muy pequeñito. Entonces arreglamos esas venotas grandototas, pero el sistema capilar, las venas pequeñitas, el resto del sistema venoso, también lo arreglamos. Pues por eso el paciente se cura. Entonces, arrancar las venas no es una solución correcta, adecuada, pues porque tristemente los pacientes no se curan. Bueno, definitivamente este tema es muy, pero muy interesante, doctor. Además, también conocemos la labor social que usted realiza, aparte pues, de ser como la parte de la medicina. Regálenos entonces su contacto, sus redes sociales, porque yo sé que muchas personas de las que están viendo el programa van a querer una cita con usted para poder tratar esa situación que me imagino que ha venido cargando por muchísimo tiempo. Por supuesto, yo pues les recuerdo mi nombre, me llamo Davidson Osorio Lozano, me encuentran así en Google, Davidson Osorio Lozano. Ahí salen todas las redes. También me pueden encontrar en Instagram, en Dr. Davidson Osorio, en Facebook igual, Davidson Osorio, y en YouTube. También, por supuesto, nos pueden contactar por teléfono, WhatsApp o llamada al 315-511-2944 y al 313-564-9258. Encontrarnos es bastante fácil. Y posiblemente aliviar a todas las personas que necesiten también lo será. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y yo quiero hacerle también una pregunta antes pues, de finalizar nuestra entrevista, y es ¿qué recomendaciones le da a las personas para que prevengan las venas varices? Es decir, sabemos que ya es de nacimiento, pero para prevenir que se inflamen o que, digamos, tengan consecuencias, digamos, más graves a futuro, ¿qué podemos hacer en prevención? Esencial, reconocer una alarma cuando lo es. Las venas, pequeñitas o grandotas, arañitas o arañotas o tarántulas, son una alarma. Significa que algo está funcionando mal en mis piernas y eso significa que yo tengo que hacer algo para evitar que el problema avance. Entonces, cuando yo tengo venitas pequeñitas, la recomendación es consultar a tiempo. Ojalá, por supuesto, consulten con nosotros o si no, donde les quede más fácil, pero el objetivo fundamental es que reconozcan la arañita o la venota ya, por supuesto, como una alarma y que consulten rápido. La otra cosa fundamental es que si tienen alguien conocido, es decir, amigo, familiar, en fin, y si esa persona tiene varices, muy posiblemente yo también tendré varices, entonces, por detalle o por miedo o por prevención o por lo que sea, si tengo un familiar con varices, yo debería consultar a tiempo porque a mí también me darán, ¿no? Entonces, es muy importante consultar rápido.
¿Por qué? Porque cuando una enfermedad lleva mucho tiempo, va destruyendo, va desbaratando el sistema, y reparar un sistema muy dañado suele ser mucho más difícil que reparar un sistema que apenas está empezando a fallar. Entonces, las personas jóvenes, tipo, no sé, ojo que el joven es una cosa muy subjetiva, pero las personas que están mayores de 14 años, hacia adelante hasta tenemos pacientes de 103 años, todos están en rango de tener enfermedades de la circulación, y las personas que ya tienen un riesgo establecido, es decir, que son diabéticos, son hipertensos, están gordos, tienen colesterol, tienen enfermedades del riñón, consultar por supuestísimo cuanto antes, porque resulta que estas personas no sufren de varices, sino que lastimosamente sufren de enfermedades de las arterias, y esas son las que causan infartos en el corazón, en el cerebro, en las piernas, las úlceras de los dedos, de los pies de los diabéticos, y el tan temido, la tan temida complicación que son las amputaciones, que lastimosamente les tienen nombre, que se llama síndrome del salchichón, porque empiezan a cortar trozos. Para evitar ese tipo de tragedias, por supuesto, que aunque no sienta nada, consultar a tiempo para poder ver si mi diabetes, mi hipertensión, mi sobrepeso, mi colesterol me está dañando o las venas o las arterias, y yo voy a terminar con una complicación, lastimosamente como una úlcera o una amputación. Muchísimas gracias, doctor. Excelente, excelente entrevista. Y bueno, tenemos aquí una persona que nos puede ayudar bastante con la cuestión de las venas, de todo esto, porque sabe muchísimo, y casos demasiado extremos en los que ya se supone que no se debe hacer nada, que no se puede hacer nada, pues tenemos una persona experta como el doctor Davidson, que nos puede dar una solución a toda esta problemática, para que todos los que están viéndonos, televidentes, seguidores, si tienen estas condiciones, bueno, ya tienen allí el teléfono del doctor, las redes, lo pueden buscar, consultar, porque de seguro ustedes van a recibir muchísimos beneficios. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en Conexión 2020. A ustedes muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Conexión 2020, donde tú quieres estar. Janet, excelente el tema sobre las venas varices, y sobre todo porque, bueno, hay veces que se dan por herencia, que es un tema hereditario, y a veces no sabemos cómo controlar el asunto, y bueno, el doctor ya nos ha dado unas buenas recomendaciones para que las practiquemos en casa. Y también por si necesitamos una atención o algo especializada, pues el doctor Davidson nos puede atender en consulta. Claro que sí, además esta información es muy importante no solamente para mujeres, Francia, porque los hombres también he visto que sufren bastante de este problema de circulación, de este problema de varices, y bueno, y ahí tenemos entonces la visión de nuestro doctor. Culturarte, tu conexión. Y seguimos aquí en nuestra sección de Culturarte, trayendo invitados súper especiales, y hoy traemos una invitada que yo sé que todos ustedes la habrán visto en algún lugar aquí en el Eje Cafetero, una mujer emprendedora, una mujer guerrera, una mujer que realmente es luchadora, y sobre todo una gran artista. Ella es Miyerly Rodríguez. Miyerly, bienvenida a nuestra sección de Culturarte. Muchas gracias por la invitación, estoy muy complacida de compartir con ustedes Conexión 2020, a Francia, a Janet y a todos los que están pendientes de esta transmisión. Claro que sí, Miguel, y para nosotros de verdad que es un placer tenerte en esta sección. Y bueno, empecemos entonces con darte pues la bienvenida, y también que nos cuentes acerca de tu vida, cómo iniciaste en la música, y bueno, acerca de tus anécdotas y eso. Bueno, desde muy pequeña sí tenía esa inclinación hacia la música, aunque vine a vivir de la música ya no, como a los 40 años. Cuando tenía 23 años empecé a estudiar la música ya en serio, en forma pues ya académica. Y ya el resto de la experiencia la he adquirido en la calle.
En el caso mío me ha ayudado mucho trabajar en la calle porque era muy tímida, me daba mucho miedo enfrentarme al público y pues esa experiencia me ha ayudado mucho. Excelente. Bueno, por ahí nos hemos dado cuenta, pues por ahí nos han contado que usted es egresada de la tecnológica, que allí estudió música. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, acá en Pereira no hay conservatorio como tal y decidí entrar a hacer la carrera, que es licenciatura, para uno también salir preparado como profesor. Mi objetivo siempre fue la parte musical, siempre fue esa, y me dieron muchas herramientas eh, técnicas que yo necesitaba para desarrollar más esa parte musical. Y fue una experiencia muy bonita porque uno aprende muchas otras cosas sobre cómo enseñar, cómo aprender, ser investigador. A mí me gusta mucho la parte investigativa y entonces esas herramientas que me dieron en la universidad fueron decisivas para hoy en día. Claro que sí. A ver, Níger, a ti te llaman la dama del saxofón. Yo sé que muchas de las personas que nos están mirando en este momento la han visto en la calle, de pronto en restaurantes, en algunos eventos también. También has sido galardonada y te han hecho un reconocimiento como la mujer cultural en Pereira porque de verdad eres un ícono en la ciudad, o sea, ya eres muy reconocida en esa parte. ¿Qué significa para ti este título que te has ganado? Bueno, es emocionante porque entonces lo que uno ha hecho se ha visto reflejado y dio este fruto. Y la música, pues yo vibro mucho con la música le habla a las personas y en el caso mío ha sido así. Excelente. Bueno, dentro de esa experiencia de tanto tiempo en la música, porque pues inicia desde muy joven, ¿ha tenido la oportunidad de estar integrada a una orquesta, una agrupación o siempre ha estado como solista en el saxo? Yo nunca me imaginé ser solista. Mm. Siempre quise estar en un grupo. En la universidad me dieron la oportunidad de pertenecer a la banda de jazz. Este fue como los primeros pinitos para ir quitando el miedo al público, aunque me demoré un poquito, pero ya luego fui cogiendo más confianza. Luego estuve en un grupo de reggae, también eso me ayudó mucho a tener más confianza. De ahí ya conocí un dueto que trabajaba en la calle y con ellos ya aprendí a desenvolverme mejor. Y cuando menos pensé, hice un viaje al Ecuador con dos amigos, pues el dueto tenía cambios de músicos y llegó un momento en que con dos amigos me fui para Ecuador con ellos, entonces vivimos muchas experiencias ay, se me hace agua los ojos porque es que una experiencia muy bonita lo que vivimos allá. Mm. Qué bonito, Mayela. Además, esa parte, esa sensibilidad tan hermosa que tú tienes, no solamente con la música, sino desde esa parte humana. Pero hemos notado que también te gusta más como esa parte de ser independiente, o sea, de pronto la música y los grupos te han dado como la cancha, pero esa parte de ser independiente, ¿por qué te gusta más estar sola? Pues no sé, pienso que es el destino, porque cuando fuimos a Ecuador, o sea, cuando uno viaja, lo que yo descubrí es que cuando uno viaja, uno viene diferente, uno viene con cosas diferentes, si uno tiene algo errado que uno tenga, uno como que lo va sanando. Entonces, cuando vinimos de Ecuador, ellos querían descansar y yo vine fue con ganas de trabajar. Como estaba sola, entonces yo le dije a mi hermana, yo quiero trabajar sola y mi hermana me dijo, yo voy a ser su auxiliar de vuelo. Entonces yo le dije allá, bueno, coja unas maracas y salimos. Y claro, cuando un día de tantos mi hermana no me pudo acompañar y me dijo, no, usted es capaz sola, cuando eso no tenía pista, solamente a capela. Y este día tenía unos nervios, se me notaba cuando ponía el aire en el instrumento, eso se notaba, pero ya ese día lo pasé, ya después pasé el otro día y empecé a darme cuenta que podía eh, montar las canciones que yo quisiera, eh, podía salir a la hora que yo quisiera.
y también la parte económica me empezó a ir muy bien, entonces todo se dio y empecé a darme cuenta que podía ser solista. No, y hay una cosa muy, muy interesante en Millerly, y es que ella tiene su sello propio, tanto su vestuario, porque ella cuida su vestuario, su presentación. Entonces es muy, muy interesante cómo toda esta parte, digamos, ha sido la creación de, no solo de su imagen, digamos, corporativa como solista, sino también ese cuidado y también la dulzura que muestra a la hora de interpretar pues esos temas. De verdad que yo sé que acá en Pereira y en el Eje Cafetero hay muchas personas que la admiran, cuando ella publica algo en internet la gente comenta, y de verdad que tiene un gran talento. Pero si quisiéramos escucharla un momento para que nuestros televidentes de Eurolatina puedan conocer, digamos, un poco, sobre todo en Eurolatina, un canal internacional en España, para que conozcan todos los latinos allí a esta mujer del Eje Cafetero con un gran talento. Entonces, ¿qué nos va a regalar hoy? Bueno, esa es otra. Les quiero regalar una canción que se llama La Subienda. Bueno, la verdad es que esta canción últimamente me ha tenido muy sensible, a pesar que hace muchos años la toco, pero es por el tema de lo que se vive en el Chocó, de que el Chocó en un pasado fue un paraíso para los indígenas y los afrodescendientes, y allí, a pesar de las inclemencias del clima, lograron vivir en paz hasta cierto tiempo, porque ahora, bueno, lo que se vive es muy diferente. Y La Subienda es la historia de un pescador que por las inclemencias del clima le tocaba ir a pescar. Y un día el compositor de esa canción escuchó, eso es basado en la historia del tío de él, escuchó al tío hablar sobre, ay, no, es que está lloviendo, tengo que ir a pescar, y la esposa le decía, pero es que hay que tener pescado para llevar al mercado y mañana es el día de la Candelaria. Entonces, en Palacios, al escuchar esa conversación, se imaginó la letra de La Subienda. Eso es de bailar. Excelente. Bien, excelente. Suena geniales Hermoso. instrumentos, sí, muy Además bien. es como una caricia, este concierto es como una caricia para los oídos. De verdad que Sí, iniciamos el sí. año súper bien con este concierto de Millerly en Sueños Rodríguez, qué bonito. Ujú. Bueno, Millerly, yo tengo una pregunta, y es que estamos llenos de muchos paradigmas, por ejemplo, como que de la música no se vive, que una mujer sola en la calle, y tú estás rompiendo
rompiendo todos estos paradigmas, diciéndole a la gente, no, es que mire, sí se puede. Entonces, ¿cuál es el mensaje de pronto que tú tienes para estos artistas urbanos, digamos, en estos tiempos? Que uno tiene que luchar por los sueños, así hayan obstáculos. Por ejemplo, en la universidad había unos paradigmas muy fuertes, pero no sé, de esas cosas que yo seguía adelante, era algo muy fuerte. Entonces, ese es como el consejo, seguir adelante, o sea, no comer cuento. Sí, porque siempre nos decían, no, que es que ustedes solo van a ser profesores, no piensan en ser músicos. Entonces yo era pensando, pero ¿por qué no? Yo no sé, yo seguía adelante y mucha gente desertó. Yo me acuerdo en esa época, compañeros con muy buenas actitudes musicales, pero hay que luchar, hay que seguir adelante, ser muy positivos. Eso es algo que también pues a lo largo de mi vida he tenido que aprender a dejar lo negativo atrás y siempre ir por lo positivo. Excelente, es creer en sí misma, salir adelante, creer en esa vocación y en esas capacidades. Es un bonito mensaje para todas aquellas personas que están tratando de desarrollar su vocación, pero que por instantes se sienten desanimados. Hay que creer más en nosotros mismos. Bueno, ¿qué viene para mi Yerly en este 2021? ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué quiere, digamos, hacer este año? Bueno, cuéntanos un poquito de esos nuevos proyectos. Bueno, ahí tengo en mente muchas canciones, ahí las tengo en reserva. Lo que yo hago es bajar la canción original, versiones, y luego si se puede conseguir la pista, entonces ya la tengo ahí incluida. Y pues eh, sí hay repertorio nuevo que quiero montar, pero todavía no me atrevo a decir específicamente qué canciones, porque en el transcurso de los días a uno se le van presentando, no, es que yo quiero tal canción, entonces le toca a uno aplazar la canción que uno quiere para más adelante. Pero sigue siendo el mismo crossover. eh, Me gusta mucho la música andina, la electrónica, ranchera, o sea, tengo un repertorio muy variado y eso me ha permitido poder estar en diferentes espacios, en diferentes ambientes. Sí. Claro que sí. Bueno, Miyerly, cuéntanos tus redes sociales o dónde te podemos encontrar. En Instagram como Miyerly Saxo, en Facebook como Miyerly Ensueño Rodríguez, la fanpage Pero Saxo, y en YouTube como Miyerly Saxo. Excelente. Bueno, la pregunta final, nuestro tema del día hoy está dedicado a el aborto y bueno, esa pregunta es muy candente hoy en día porque está pues todo el mundo con los pelos de punta, como dicen por allí, por esa situación. Cuéntanos, ¿está de acuerdo con el aborto, sí o no? No, no estoy de acuerdo con el aborto porque eso es todo lo contrario al amor, es muerte. Y en estos momentos la humanidad debe vibrar en la vibración del amor, y el amor es vida. Y pues cuando la persona por alguna circunstancia, la mujer no se cuidó o algo, pues es tener fe que todo va a salir bien y cada hijo trae el pan debajo del brazo. Y es mucho lo que se pueda aprender de una vida nueva que nace. Bueno, de verdad que muy complacidas de tenerte hoy, un gran mensaje además para dejarle a todas las personas que están viendo nuestro programa. De verdad que desearte muchísimos éxitos, muchísimas bendiciones. Yo sé que este año me imagino que va a traer muchas cosas buenas para ti, bueno, y para todos también. Y de verdad que muy agradecida por tenerte en nuestra sección de Cultural. Muchas gracias por su invitación, también deseándoles que tengan un muy feliz año nuevo y que siempre sea en la frecuencia del amor, que estemos todos vibrando y todo lo que venga sea para bien. Muchísimas gracias, qué bello mensaje, además una persona muy dulce, muy espiritual, con gran talento, mil felicitaciones y de verdad nos sentimos muy orgullosas de tener una mujer tan representativa en el arte en nuestra región. Bueno, con mucho gusto. Un abrazo.
Un abrazo. Para ti, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Janet, excelente, me encanta cómo suena ese saxofón, todo que es una mujer muy dulce, muy especial. Sí, además muy bella, con una humanidad y con un sentido, con una conciencia también muy expandida. Esta mujer increíble que de verdad que nos acaricia los oídos, los sentidos con su música. Sí, Janet, bueno, Janet, ya se nos agota el tiempo y ya vamos finalizando nuestro programa, pero felices de estar con ustedes llevándoles información actual, entretenida, que dejan una gran enseñanza. Sí, además no olviden, por favor, escribirnos y estar con nosotros muy conectados en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal, para que puedan ver alguna parte del programa si se lo perdieron o algunos de nuestros programas anteriores. También en Instagram nos pueden encontrar como Conexión 2020 y en Facebook. ¿Sí? También síganos en YouTube, allí están todos los programas, como dice Janet, para que no se pierdan ni uno y les den compartir y que más personas conozcan esta información, porque nuestra misión es llevar conciencia a través de este maravilloso magazine de Conexión 2020. Donde tú quieres estar. Conexión 2020, donde tú quieres estar.